Hola traders, bienvenidos a este nuevo capítulo de la maestría en opciones binarias de la Casa del Trader. Quiero darles las gracias por estar aquí, por ingresar al grupo de Telegram, ya que estuvimos un poco ausentes por motivos de salud, pero ya estamos fuertes, ya estamos bien y pues arranquemos nuevamente con esto de la maestría. Y pues el día de hoy vamos a ver un capítulo muy importante, continuando con todos los temas que vamos a hablar sobre la estructura. Podría decirles que es como la brújula en este enorme océano al cual hemos decidido pues navegar. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Pero sin este tema vamos a estar perdidos. Por eso que digo que esto es como la brújula en el mercado. Esta nos va a indicar la dirección en la cual nosotros tenemos que ir. Y pues nada, como les decía en el grupo, este tema a veces algunas academias la toman como solamente de relleno. Solo te dicen así es y nada. En los libros igual solo se lo toma en una hoja o dos a lo mucho y después se olvidan. Y más énfasis le dan a sus indicadores y todo ese rollo. Pero aquí no. Aquí vamos a profundizarlo y van a ver que con esto ya van a poder hacer operaciones de calidad, pero en un gráfico limpio. Nada de indicadores ni nada de nada, ¿sí? Entonces comencemos. ¿De qué les estoy hablando? Pues de las tendencias, o como algunos lo llaman, el ciclo del mercado. ¿Ok? Entonces, comencemos, traders. Ok, polilla. Ok, entonces aquí ya vamos a definir lo que es una tendencia, ¿sí? Como dice aquí el concepto, podemos definir la tendencia como la dirección en la que se mueve un mercado de manera sostenida durante un intervalo de tiempo determinado. El movimiento nunca será en línea recta, sino que los precios suelen variar en sentido ascendente y descendente. Como les había dicho, el mercado jamás se va a mover en línea recta, siempre va a hacer sus zigzags, se les puede decir, o en forma de frecuencia, o como dice acá, en una especie de ondas, ¿sí? Formando en conjunto una determinada tendencia, ¿sí? Pueden ser ondas que vayan hacia el alza, como ondas para abajo, o ondas que sean laterales, ¿ok? Entonces ahí ya tenemos bien definido lo que es una tendencia, la dirección en la que se mueve un mercado de manera sostenida en un determinado periodo, ¿ok? Entonces esa es la tendencia y esa es nuestra brújula para que nosotros sepamos dónde el precio quiere llegar, de dónde nace y a dónde quiere llegar, o dónde quiere romper y qué es lo que quiere hacer. Entonces nosotros tenemos que dominar muy bien este concepto para saber hacia dónde se está moviendo el mercado. Ok, una vez que nosotros tengamos claro lo que es tendencia, vamos a ir a ver lo que es las fases del mercado. Esta parte es muy importante, ya que con ello vamos a reconocer en qué punto del mercado nos encontramos y qué es lo que debemos esperar del precio a que haga, ¿sí? Muchos de ustedes lo habrán escuchado esto, las teorías de Down. Lo habrán escuchado en algunos videos o también lo habrán leído en algún libro. ¿Qué nos dice la teoría de Down? Nos dice que el movimiento alcista tiene tres fases. Comienza con la de acumulación, posteriormente la participación y viene la distribución. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos esto? Ya que con esto nosotros sabemos en qué parte nos encontramos y qué es lo que esperamos que haga el precio. Por ejemplo, en una tendencia alcista que es esta, la acumulación es la parte donde los traders institucionales, las corporaciones, las personas que mueven el mercado, están analizando el mercado, el movimiento, aparte que están viendo las noticias
si es un punto bueno el de comprar acá o más abajo, el precio puede bajar un poco más. Todo eso van analizando los traders institucionales. O simplemente este es un horario donde no hay movimiento, ya que el mercado recién se va a abrir y pues el precio está oscilando en rango, ¿sí? De eso se trata la acumulación, ¿sí? Como nosotros podemos ver acá, esto se encuentra en rango, ¿sí? Lateral. El mercado aún no ha decidido a qué lado va a disparar. De eso se trata la acumulación. No se tiene todavía el indicio a dónde va a ir el precio. Los institucionales, como les digo, aún no han ingresado. Y posteriormente se viene la fase de reparticipación, donde se rompe el rango hacia arriba, ya que los institucionales han visto que este punto de aquí abajo es el precio más bajo que va a llegar en el mercado, el precio, valga la redundancia, ya que el precio baja, sube, vuelve a tocar llegar al punto, pero no lo puede romper, vuelve a subir, y acá en el tercero ya los institucionales ingresan con su enorme capital para que el precio se dispare, ¿sí? Y todos los traders pues nos unamos a ese movimiento que hizo el institucional, esperando que el precio retestee la zona rota, y pues aquí ya nosotros saber que el precio se va a ir al alza. ¿Ok? Y ahí es donde comienza la fase de participación. Nosotros ya distinguimos que esta es una tendencia alcista y podemos hacer nuestras entradas en cada retroceso que el precio haga, ¿sí? Pero tenemos que saber por qué es tan importante esto, ya que muchos traders entran cuando el precio ya está avanzado, y pues por ende, para los que desconocen lo que es las fases del mercado, pues ellos van a ingresar en este punto creyendo que el precio va a seguir subiendo, porque vieron que el precio está alcista. Entonces ellos se van a tratar de unir en este punto o en este para sacar utilidades, beneficios. Pero lo que ellos no saben es que el precio ya está llegando a su fase final, a la parte superior, a la zona donde el precio ya no va a subir más, ya que para los institucionales ellos compraron en un precio barato y pues ya van a ver este punto donde el precio está muy elevado, y ¿qué van a hacer? Pues vender todas sus posiciones, y por ende, como su capital es tan grande de las corporaciones, el mercado va a caer con fuerza si todos ellos venden. Va a haber traders también, otros traders que van a querer unirse a la fiesta, digamos, hacer cortos y pues comprar en este punto, pero el precio no va a superar esta zona, y es donde ahí los institucionales hacen su venta, porque muchos vendieron acá y el precio elimina a todos estos. O sea, el precio quiere comer toda la liquidez posible, ¿sí? Los grandes traders quieren devorarse toda esta liquidez que el mercado ha dejado libre, ya que ellos han partido desde acá abajo comprando y pues ya ganaron todo esto, pues quieren venderlo, ¿sí? Hacen caer el precio hasta acá y pues los traders piensan que ya se va a dar la vuelta y entran sus operaciones a la venta, y pues el mercado en este punto compra y todo eso se lo come, ya que su capital es grande. Entonces todo eso se lo vuelve a comer, y aquí es donde ya los traders venden todas sus posiciones, y por lo que el mercado se desploma. Entonces, ¿qué pasa para los traders que han entrado en este momento? ¿Qué pasa para los traders que no conocen esto de las fases del mercado? Pues compran acá su stop loss aquí abajo, creyendo que el mercado va a subir, y ven como el mercado cae, creen que solamente es un retroceso
y con estas subidas tienen la esperanza de que el precio por lo menos siga subiendo. Pero el precio no hace eso, porque los institucionales ya dicen que no, que este es el precio el más caro y lo voy a vender todas mis posiciones. Y venden, y sus stop loss lo rompen. Creen que ellos van a ganar más pudiendo salir en este momento. Ellos se quedan en el mercado y pues el mercado les da una lección, ¿no? Eso sí es de gángsters. De gángsters. Muchas veces nos ha pasado esto, que el mercado sube y de por sí se cae y nos hace perder la operación. Es por este motivo. Nosotros tenemos que reconocer bien en qué punto del mercado nos encontramos. No podemos hacer nuestras entradas acá ni acá, sabiendo que ya está llegando a un punto, a un precio, como dicen, a un número redondo, a una zona importante, que de ahí no va a poder romperlo fácilmente y por ende va a caer a comer toda esta liquidez que el precio ha dejado. Entonces, por eso es muy importante que nosotros conozcamos en dónde nos encontramos en las fases, ya sea alcista o bajista. Entonces nosotros tenemos que conocer muy bien en qué momento, en qué situación, en qué tiempo, en qué lugar del mercado nos encontramos para hacer nuestras operaciones, porque esto nos va a permitir tener operaciones de calidad, como les decía. Comprar aquí y ganar con amplitud y no estar ganando, como dicen otros, gané cardíacamente. Esas operaciones son de suerte, ¿sí? Tenemos que tratar de que nuestro análisis sea el correcto y se gane por amplia diferencia y no así por un pip o 2 pips, ¿sí? Esto es lo que es la fase alcista, esta es la participación. ¿Y qué es la distribución? Y como dice el concepto, la distribución es el periodo alcista. Se detiene poco a poco mientras los grandes inversores y los traders más experimentados creen que es momento de salir del mercado y vender, mientras los menos expertos compran pensando que lograrán rentabilidad fácil y rápida. ¿Sí? Como les había dicho, los traders compran acá, los menos expertos, pensando que van a ganar, y sí pudieron haber ganado toda esta subida y salirse. Por eso que el precio también cayó, volvió a dar su último impulso el precio hacia arriba y también pudieron haber comprado acá y salirse acá. Pero a muchas veces nos pasa de que por avaricia o por codicia, se podría decir, nos quedamos en el mercado creyendo que el mercado va a seguir subiendo y pues vamos a hacer nuestro agosto, como se dice acá, es decir, ganar mucho. Pero no, el precio ya llegó a su tope y lo único que le queda es que los institucionales van a vender y el precio va a caer. Eso es parte de crecer, Timmy. ¿Sí? Hasta llegar a estos puntos más abajo y ahí ya ver cómo reacciona o si va a seguir bajando. Puede pasar todo, pero nosotros tenemos que saber por eso esta situación y no entrar en estos puntos, y menos acá, porque no sabemos cómo es que va a reaccionar el precio, ¿sí? Para los que operan Forex, más que todo esto es vital. Para los que operamos binarias, esto nos ayuda mucho para tener operaciones, como les decía, con victoria, pero con una amplia diferencia, y no así por unos cuantos pips, ¿sí? Entonces pasémonos a la siguiente fase. En la fase bajista, ¿qué etapas tiene o qué fases cumplen una tendencia bajista en el mercado? Como dice aquí, también hay la distribución. Aquí pueden ver lateralización. Aquí no hay mucho. Llegó a un punto alto y bajó estrepitosamente. Esto sucede cuando los institucionales llegan aquí y ya no quieren jugar, se podría decir así, y lo venden todo. Y por eso es que el precio cae de esta manera. Miren, cayó hasta el suelo. Y la participación es esta. Y a esto le dicen el pánico porque los traders novatos entran en este punto, en este retroceso, compran y algunos pues no ponen stop loss o
o quieren que el precio avance, pero el precio llega a un punto y cae, rompiendo todos los stop loss de todos y sacándolos, y por ende los traders creen que esto es un retroceso y que va a seguir subiendo y pueden recuperar todo este espacio que perdieron con una subida milagrosa, se podría decir, con un movimiento milagroso, pero no, el mercado va a caer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya se encuentran en pánico y venden a cualquier precio, aunque salgan perdiendo, lo venden su posición, porque si dejan abierto van a seguir perdiendo. Miren hasta dónde llegó. Entonces nosotros tenemos que identificar eso. Cuando llega a un punto el precio ya no va a seguir subiendo, nosotros ya no hacer compras, sino hacer puras ventas y así ganar todo este espacio. ¿Sí? Entonces, esas son las etapas, las fases del mercado. Nosotros tenemos que conocer bien en qué punto del mercado nos encontramos. Si nos encontramos en una acumulación, en una participación alcista, o en una distribución o una participación bajista. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tenemos que saber. Muchos no nos los explican de manera completa. Solo nos dicen que el precio tiene estas fases y nada más. Y no nos dicen por qué y dónde tenemos que hacer nuestra entrada. ¿Qué tenemos que esperar? Pues si tú ya entraste y el precio está acá y sabes que ya está llegando al precio a un número redondo, pues no vas a hacer compras. Porque el precio no siempre va a llegar allá arriba, si nos puede darse la vuelta desde más antes. Entonces en estas zonas ya no hacemos compras, porque no sabemos si el precio se va a dar la vuelta, porque ya dejó mucha liquidez en el mercado. Todo este espacio es dinero que el mercado quiere comérselo. Entonces no sabemos si va a darse la vuelta acá o más antes y no llegar siempre a ese punto, ¿sí? Entonces por eso es que esta zona es muy complicado el operar. Hay que tratar de no entrar en compras, ya no tratar de comprar y más aún si estás operando Forex. Tienes que esperar estos descansos del precio, la distribución, las acumulaciones, porque ahí es donde nosotros vamos a ver cómo se comportan los institucionales y pues adherirnos a su movimiento, no así adherirnos a los pequeños traders, que por ende van a perder, porque los institucionales son los que deciden el movimiento del precio, ¿sí? Entonces, esta cosa es real, hijo. Eso es muy importante que conozcamos. Siempre repásenlo, véanlo. Y pues miren, aquí tengo un ejemplo que hice en Nick Option. Y como pueden ver, aquí tienes tu acumulación, tu participación alcista que llegó a un punto. Y por ende aquí tienes tu distribución. El precio rompe, retestea y vámonos para abajo. Descansa y continúa bajando. Llegó a esta zona, rebotó, pero rompió, ¿sí? Vuelve a descansar y se prepara con un movimiento para irse hacia arriba o, caso contrario, seguir bajando. Entonces esto es el movimiento donde nosotros tenemos que operar. Como pueden ver, acá el precio baja, uno puede decir que es retroceso, y el precio continúa subiendo hasta acá y después ya no puede seguir subiendo más y cae por su mismo peso que vino con fuerza. El precio va a caer. Entonces esto es lo que es las etapas del mercado, las fases del mercado, ¿sí? Tienen que conocerlo muy bien y distinguirlo, ya que con esto nosotros tenemos casi ganado nuestras operaciones, por saber en dónde estamos y qué es lo que esperamos que el precio haga.
Por ello que nosotros tenemos que conocer muy bien estos movimientos que hace el precio, ¿sí? Entonces, esto es lo que es la fase del mercado. Ya conociendo esto, tenemos más probabilidades de que nuestros trades sean de calidad y pues que se ganen con mayor diferencia, ¿no? Bueno, traders, entonces pasemos a la siguiente diapositiva, donde aquí vamos a ver los tipos de tendencia que existen en el mercado, ¿sí? Como pueden ver, aquí está la tendencia alcista. Como dice acá su concepto, se compone por una sucesión de altos y bajos cada vez más altos, donde el precio hace nuevos máximos y nuevos mínimos más altos que los anteriores, ¿sí? Entonces nosotros diferenciamos de esta manera, hacemos nuestros trazos, es decir, nuestros niveles. Esto es muy fundamental, ya que, como les digo, otros solamente te muestran esto y nada más, no te explican. Como aquí pueden ver, el precio hace bajos más altos que los anteriores y sobre todo altos más altos, ¿sí? El precio siempre se va a mover de esta forma, como ya habíamos visto, en forma de frecuencias u ondas, ¿ok? Vamos a verlo esto ya en velas japonesas, cómo se vería eso en los gráficos, y pueden ver de esta manera, ¿no? Cómo el precio nos realiza niveles más altos, como aquí pueden ver, bajo más bajo indica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el precio antes de llegar acá estaba de esta forma. Se puede decir que venía de una tendencia bajista, porque me creó bajos más bajos, y recién ya aquí podíamos haber visto esto como un retroceso y esperar que el precio haga un bajo más bajo, pero no. ¿Qué hace el precio? Se queda acá y hace un alto más alto que el anterior, creando así un bajo, todavía no, creando un alto más alto, ¿sí? Entonces, ¿dónde nosotros esperaríamos que el precio llegue? Pues en este punto. Esperaríamos que el precio llegue acá para de nuevamente irse hacia arriba, pero no, el precio se queda acá y me crea un alto más alto. Entonces nosotros, ¿cómo sabemos diferenciar esto de los altos más altos? Pues de esta manera: si el precio me rompe este punto o esta zona, pues ya creó un alto más alto. ¿Y qué voy a esperar que el precio haga para la siguiente? Que rompa esta zona. Como les dije, el precio pudo haber bajado hasta acá y subir nuevamente y romper, entonces me crea un alto más alto, ¿sí? Donde yo esperaría nuevamente al precio que llegue aproximadamente acá, que baje el precio y me cree nuevo alto. Pero esto no sucede de esa manera, ¿no? Como pueden ver, la fuerza bajista llega, es tan fuerte que ya no permite nuevamente que el precio cree un alto más alto, sino que se queda acá. Se podría decir en un lateral o en un triángulo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que esperar a que el precio nuevamente rompa este alto, para así nosotros tener un alto más alto y confirmar que esto sigue siendo una tendencia alcista, ¿sí? ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! Posteriormente vamos a ver qué sucede cuando el precio no rompe o no cumple con estos niveles. Como les decía anteriormente, el mercado se basa en niveles, en puntos donde tiene que llegar, y si el precio llega, pues se cumplió, y si no, pues hay que analizarlo y ver por qué el precio no llegó y qué es lo que va a hacer. Entonces, por eso es que esto es muy fundamental que nosotros conozcamos los altos, marcar estos altos más altos y bajos más altos, ¿sí? Porque de eso va a depender nuestra estrategia de acción del precio, ¿ok? Entonces, también podemos ver la siguiente tendencia,
que es bajista. Como dice acá, está compuesta por una sucesión de altos y bajos cada vez más bajos. Por lo tanto, siguiendo dicha secuencia, podemos determinar que estamos en una tendencia bajista. Como ya vimos en el otro, esto es todo lo contrario. Aquí dice alto más alto. Entonces, ¿de dónde viene esto? Pues viene, se puede decir, de una tendencia alcista, porque me creó altos más altos y bajos más bajos, más altos, perdón. Entonces, ¿qué yo esperaba que haga el precio? Que rompa esta zona para así crear un alto más alto, pero no, el precio no hizo eso y decidió quedarse hasta acá y más al contrario, romperme esta zona para crear un bajo más bajo. Entonces, ¿yo dónde voy a esperar al precio que llegue? En este extremo. El precio no llega y por ende yo voy a esperar a que rompa esta zona para que nuevamente me cree un bajo más bajo. Esto es muy importante que ustedes practiquen en el gráfico. ¿Cómo se vería esto en el gráfico? De esta manera, una tendencia bajista. Como les decía, el precio llega hasta acá, crea un bajo, su retroceso, su alto más alto. Entonces esto vendría así, ¿no? Alto más alto, así es como el mercado estaba viniendo. Y como les dije, rompe este nivel. ¿Y dónde le voy a esperar al precio? Acá, o más exacto, en este punto. ¿Qué hace el precio? Llega y vámonos abajo. Rompe este nivel. ¿Y dónde le voy a esperar al precio? Acá, o más precisos en este punto. Y el precio llega acá y vámonos nuevamente hacia abajo. Me rompe este punto y crea un bajo más bajo. Y así podemos ir viendo todo. Miren, ¿dónde lo voy a esperar al precio? Acá, o más exacto acá. Todo esto es un tema un poco más avanzado que lo vamos a ver de aquí a 2 clases, pero como les digo, ustedes marquen sus altos y bajos más altos. Miren cómo el precio llega. Entonces, yo más énfasis les quiero hacer en este punto. Como pueden ver, para crear un bajo más bajo, el precio que hizo, vino acá, bajó hasta acá, subió hasta acá, volvió a bajar, subió, bajó y creó este punto. Como les había dicho, el precio siempre para llegar de un punto A un punto B siempre se va a mover de esta forma. Jamás va a haber, es decir, puras velas rojas, como en este caso. Por lo menos hubo un descanso del precio para romper nuevamente, tuvo su retroceso y nuevamente cayó. Esto es muy importante que nosotros conozcamos, sepamos cómo marcar estas zonas, porque de esto va a depender mucho de nuestro análisis. Como les digo, el precio de un punto a un punto llega de diferente forma, así que no se adelanten. Por ejemplo, en este punto, ven cómo esto es un martillo. Esto es un patrón muy fuerte porque nos indica reversión y sobre todo estamos en un soporte, y que nos aparezca esto, muchos operan este retroceso y ven esto, retrocede y se van a la alza. Muchas veces me pasó eso, de que por ver un patrón yo me voy a la alza, pero no analizamos cómo está llegando el mercado a este punto, ¿sí? Esto pudo haber sido una vela de agotamiento y yo entraba acá a 1 minuto y se pudo haber ganado, pero después el precio rompe. Hay otros que operan a 5 minutos o más tiempo y miren cómo el mercado nos engaña. Esto más que todo pasa en OTC, que no siempre en OTC se cumple en todo el análisis. Entonces, para operar OTC necesitamos otros temas que vamos a ver más adelante, porque estas cositas no se cumplen en sí en OTC. Tendríamos que analizarlo muy bien, detalladamente, para hacer nuestras entradas.
yo quiero que ustedes tengan esto en mente. Esto, los niveles, cuando rompe un punto me crea un bajo más alto. Y como les decía, posteriormente vamos a ver qué es lo que pasa cuando el precio ya no cumple. Por ejemplo, en este punto, ¿qué se esperaba que el precio haga? Que llegue a esta zona y nuevamente caiga y me cree un bajo más bajo, pero el precio no hace eso. Lo que el precio hace es que hace su retroceso, su impulso tendría que haber sido esto, pero no. ¿Qué hace el precio? Me rompe este punto, creando un alto más alto. ¿Y dónde voy a esperar al precio? Acá, esperando que llegue débil y se siga subiendo, o esperando acá. Miren cómo el precio toca acá. Puede que, como les decía, el precio jamás va a ir directamente al punto. Puede que tenga sus micro tendencias para llegar a este punto y de aquí recién bajar abajo, ¿sí? Por eso que llega el precio acá y ahora sí se prepara para hacerme el nuevo bajo más bajo. Este muchacho me llena de orgullo. Entonces es todos estos análisis que ustedes van a aprender, pero antes yo quiero que ustedes se introduzcan en lo que es los niveles, ¿sí? Ahorita vamos a verlo en el broker y pasemos a la última tendencia que nos da el mercado, que es la tendencia lateral. Como dice su concepto, hablamos de tendencia lateral cuando el mercado no se decide entre una tendencia alcista y una tendencia bajista, y el precio del activo oscila en rango estrecho entre soporte y resistencia, sin que haya grandes variaciones durante un periodo determinado de tiempo. ¿Ok? Entonces, como nosotros ya conocemos las fases del mercado, para nosotros esto puede ser una participación alcista donde llega a hacer una distribución y el precio oscila en todo este rango hasta que decide romper, o los institucionales deciden vender todas sus posiciones y el precio cae. Entonces, en este mercado es complicado el operar porque no sabemos hacia dónde va a disparar. Puede que esto sea solo un descanso y el precio continúe a la alza, o todo lo contrario, que esto sea un descanso y rompa hacia la baja, como lo hace en el ejemplo. ¿Ok? Entonces ya conocemos las tres tendencias, los tres tipos de tendencias que hay en el mercado, y el mercado siempre se va a mover así. Entonces este tema, por ende, es lo más importante, es un tema muy fundamental para nuestra formación de traders que operan con acción del precio, ¿sí? Entonces pasémonos a la última diapositiva, que es la clasificación de las tendencias. Esto también muchos lo habrán visto, las tendencias principal y tendencia secundaria. Muchos explican esto, o en sus estrategias indican que tú reconozcas primero la tendencia principal y luego operes en tu tendencia secundaria, es decir, en los retrocesos. Esto es una tendencia principal alcista. Por ende, en los retrocesos tú hagas tu compra, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen. Pero como ya nosotros conocemos las fases del mercado, pues identificar lo que es la tendencia principal, o sea, es pues ya el mercado ya avanzado y por ende ya está llegando a su tope. Y yo ya no puedo operar en estas zonas a la compra, porque el precio viene de una distribución, de una acumulación y rompe. Claro, aquí yo hubiera operado a la alza, pero la tendencia principal no se ha formado, se está formando recién. Como también puede haber subido acá y bajar el precio y hacer todo esto, o sea, decirte a ti que identifiques tu tendencia principal para entrar a una operación es ridículo, porque como ya han visto las fases que tiene el mercado, entonces que tú operes incluso acá es pues
es peligroso que operes acá o que operes en este retroceso, porque el precio puede que llegue a una zona importante y de ahí se devuelva hacia la baja y te haga perder. Fuimos timados. ¡Timados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! Eso ni siquiera existe. Entonces, ¿yo a qué me refiero con esta tendencia principal y tendencia secundaria? Que tu tendencia principal la veas en un time frame mayor, es decir, en un time frame superior al que operas. Por ejemplo, en mi caso yo opero a 1 minuto, entonces mi tendencia principal la tengo que ver a 5 minutos y por ende mis tendencias secundarias yo ya voy a operar a 1 minuto, ¿sí? Entonces a eso yo me refiero con que identifiques tu tendencia principal y tu tendencia secundaria. No te digo que identifiques toda la tendencia principal y pues operes al alza, porque el precio hace y viene haciendo lo que quiere. Se puede haber devuelto en esta zona y bajar. Entonces, por eso es que yo te digo que identifiques, que operes en dos tiempos, ¿sí? Mayor, time frame, menor, ¿ok? Tic-tac-toe, en tu cara. Bueno, traders, ahora nos encontramos en el broker. Quiero que hagamos una práctica de lo que el día de hoy hemos visto. Sobre todo, hacer sus niveles. Como pueden ver, altos, cada vez más altos, y bajos, cada vez más altos. Y en una tendencia bajista, lo contrario. Altos, cada vez más bajos, y bajos, más bajos. Quiero que ustedes se vayan acostumbrando, sobre todo, a ver cómo el precio se mueve sin ningún indicador. Por ejemplo, el zigzag a veces nos ayuda para determinar eso, pero el zigzag más que todo abarca muchas velas. Eso es lo que no me gusta tanto del zigzag, pero ustedes acostumbren a sus ojos a ver estos movimientos que hace el precio, ¿sí? Con las herramientas que tenemos aquí en ICA Option, ustedes pueden ir viendo los niveles que el precio hace, ¿sí? Como pueden ver, vamos a duplicar, pueden hacer altos y bajos cada vez más altos y así sucesivamente identificar sus niveles y todo punto donde tiene que llegar el precio. Como pueden ver de esta manera, ¿sí? En un time frame mayor, para que ustedes después puedan irse a 1 minuto y pues identifiquen de esta forma, ¿no? Miren, toda una zona, lo que hicimos en el time frame mayor, para el time frame menor abarca toda una zona. Entonces ustedes vayan haciendo esto en práctica. En cada rompimiento esperar el precio que llegue a un punto, ¿sí? Rompe, hacen su nivel y así ir viendo. ¿Y qué pasa cuando ya no cumple ese nivel? ¿Qué es lo que nos muestra? ¿Sí? Esa práctica yo quiero que ustedes hagan para las siguientes clases que vamos a hacer, para que se vayan acostumbrando y su ojo vaya identificando todos estos puntos. Les mandé uno que era por acá, creo, la operación. Sí, era esta. Les mandé en una foto cuando hice la entrada a 5 minutos en este punto, por una vela de agotamiento que llegaba a una zona importante que yo tracé en el time frame mayor. Entonces, por ello que yo entré en este... ¿Dónde está? Yo lo perdí. No, estaba por acá. Se perdió. Aquí está. Era esta zona. Esta vela que era de agotamiento, que estaba llegando a una zona, y pues yo entré aquí a 1, 2, 3, 4, 5 minutos y se ganó todas las operaciones. Como pueden ver, el precio jamás volvió a esta zona, ¿no? Todo cayó.
Entonces esa es la idea, que nosotros hagamos operaciones donde el precio ya no regrese a esta zona, sino que tanto que se vaya a la baja como en estos puntos que se vaya al alza y ya no vuelva después de largo tiempo. Por eso nos va a servir también para que nosotros metamos operaciones ráfaga, es decir, en un mismo punto meter 5 operaciones seguidas y pues ganarlas, ¿no? Todas. Entonces eso es muy interesante, eso ya es un poco más avanzado, lo vamos a ver más adelante, pero para eso nos estamos alistando, para eso estamos capacitándonos. Bien, traders, entonces yo quiero que hagan esta actividad, no les va a tomar mucho, es decir, hacer en un time frame mayor tus niveles bajos y altos más altos, y ver qué es lo que pasa cuando rompe. Como pueden ver, rompe esto este es rompimiento, retestea en esta mecha y nos vamos al alza, ¿sí? Y podemos verlo en un time frame mayor y puede que llegue el precio a este punto o un poco más arribita, ahí, ¿no? Entonces esto también les voy a explicar por qué es muy importante que nosotros hagamos, pero más que todo identificar los niveles y cuando estos ya no se cumplen, qué es lo que sucede, ¿sí? Eso es un tema que vamos a ver en la siguiente. Bueno, traders, ese es el capítulo de hoy y pues nada, voy a estar esperando sus comentarios. Les pido pues que se suscriban, así les va a llegar siempre las clases y algunos tips extras que siempre es bueno aprender, ¿no? Bueno, traders, eso es todo por hoy, que tengan un excelente día.